su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha llegado el momento de pasar al mensaje que pues, el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirles en esta mañana. Vamos a orar primeramente por el mensaje que hemos de escuchar y enseguida ustedes podrán ocupar su lugar. Dios eterno, en esta hora hemos de predicar, hemos de hablar, Señor, en tu nombre, como cada servicio lo hacemos desde hace algún tiempo. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es poderosa para poder enseñarnos y capacitarnos para toda buena obra, Señor. Hoy te ruego que tu Espíritu Santo pueda transmitir este mensaje, que así, Dios mío, como redarguiste nuestra vida, Dios mío, puedas redarguir la vida de los que están aquí presentes, de los que nos miran a través de la pantalla, Señor. Que este mensaje pueda recorrer los lugares necesarios, mi Dios, y que pueda llevar frutos según tus misericordias, que pueda ser prosperado para la cual tú le enviaste, Dios eterno. Es tu palabra y en tu nombre la damos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Querida iglesia, a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido varios acontecimientos que han marcado a los seres humanos, que han marcado a nuestra sociedad, que han marcado a las naciones. Son acontecimientos que marcan un antes y un después en todas las culturas. Estoy hablando de esos acontecimientos, ¿verdad? Cuando hablo de esos acontecimientos me refiero a las enfermedades que han ocurrido a lo largo de la historia. El registro es bastante largo. Por mencionar algunos cortos ejemplos, ¿verdad? En el siglo XVI, ¿verdad?, ocurrió aquello que se conoce hoy como la viruela y que a lo largo de esos años cobró la vida de aproximadamente 56 millones de personas, afectando más a bebés y a niños. Los bebés y los niños fueron los más vulnerables ante la viruela en el siglo XVI y hubo un gran número de muertes. Otro ejemplo que podemos relucir es que en 1346, aproximadamente en esas fechas, ocurrió aquella famosa peste negra. La peste negra fue contagiada gracias a que la bacteria Yersinia pestis fue transmitida a través de las pulgas en las ratas, ocasionando un gran número de muertes tan solo en ese año de aproximadamente, unos 40 millones, poco más, poco menos, de personas. Además de esa enfermedad de la peste negra, también tenemos la gripe española en el año de 1918 y 1919, causando la muerte de 50 millones de personas en todo el mundo. Fue declarada pandemia mundial. Además de todas estas ideas, además de estos ejemplos, ¿verdad?, podemos hablar, un ejemplo más antiguo es la plaga de Atenas, registrada aproximadamente en el año 430 al 429 a.C. Es la primera plaga de la que se tiene registro histórico y que se dice que acabó con la cuarta parte de la población de Atenas, una ciudad grecorromana de aquella época. Y las evidencias pueden seguir. Recientemente nosotros venimos saliendo de una pandemia, el famoso COVID-19. También fue declarada una pandemia mundial, ocasionando miles de muertes, millones de muertes a lo largo de todo el mundo. Los ancianos eran los más vulnerables, los niños también eran vulnerables, pero además de que ellos eran los grupos vulnerables, ninguno estaba exento de morir con esa enfermedad. Y vuelvo a decirte, el registro de las enfermedades y pandemias es bastante grande. Todas tienen algo en común. Le han arrebatado la vida a muchas personas, han arrebatado un gran número de vidas. Todas las pandemias tienen casi siempre un grupo en el que se enfocan más, en el que son más fuertes. La viruela atacaba a los niños, la peste negra atacaba a los adultos, hubo pandemias a nivel local, hubo pandemias a nivel mundial,
Pero el punto es que la enfermedad ha sido algo que marca un antes y un después. Pero ¿qué pasa si yo te dijera hoy que hay una inminente pandemia de la cual ninguno está exento, cuyas características son bastante peligrosas, pero a veces pasan desapercibidas? Hay una enfermedad cuyos síntomas son bastante claros, que si tú y yo no tenemos cuidado podemos morir por esa enfermedad, y una vez que estemos muertos no habrá vuelta atrás. Si moriste enfermo, si moriste con esa enfermedad, no hay vuelta atrás. Es una enfermedad que es el origen de todas las demás enfermedades. Es una enfermedad tan peligrosa, tan corrosiva, tan asquerosa, que nosotros no deberíamos ni siquiera tolerar el tener parte de esa enfermedad en nosotros. No obstante, a veces vivimos muy cómodos con esa enfermedad. En vista de que esta enfermedad salta en cada una de las páginas de la Biblia, hoy quiero hablarte acerca de algunos aspectos importantes de esta enfermedad, ¿sí? Para que tú entiendas en grandes rasgos qué es, cómo podemos contrarrestarla y cuáles son sus síntomas. Así que yo quiero hoy pedirte que me prestes toda tu atención, como cada servicio lo haces, para que puedas entender cuál es esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y cuál es la única cura que podemos encontrar. Dicho esto, te voy a pedir que prestes atención al mensaje, para que Dios pueda hablarte de la misma manera que como me habló a mí mientras lo hacía. Un mensaje que redargulló mi corazón, un mensaje que esperamos sea de bendición para la iglesia local y para quienes nos escuchan a través de la pantalla. El primer aspecto importante es el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico de la enfermedad? Bueno, toda enfermedad tiene un comienzo, eso es claro. La ciencia lo llama paciente cero. O sea, todas las enfermedades mundiales, todas las pandemias, comenzaron con un paciente cero, el primer infectado. Y siempre que ocurren pandemias, siempre que ocurren enfermedades y se quiere desarrollar una cura, se procura buscar a ese paciente cero. Bueno, en las Escrituras, el paciente cero de esta enfermedad lo encontramos en algunos relatos no tan claros, pero antes de estar enfermo su nombre era Lucifer. Ocupaba el trono celestial, ocupaba un lugar en el ejército celestial. Era un servidor de aquel que estaba sentado en el trono. Era uno de los más bellos, más poderosos y más sabios de todos los siervos celestiales de Dios. Ese es el paciente cero. Pero a causa de todas esas grandes cosas que te acabo de mencionar, a causa de su inteligencia, de su poderío, de su hermosura y de sus habilidades, la enfermedad comenzó a brotar dentro de él. Se sintió con tal poder y autoridad que pensó: puedo ser mayor que Dios, puedo sentarme por encima del trono de Dios, puedo ocupar el lugar de Dios y recibir adoración también. Así fue como comenzó esta enfermedad. El paciente cero, llamado Lucifer, terminó contagiando, según las Escrituras, a un tercio de los que habitaban el cielo en aquella época. Cuando Lucifer da a conocer que está enfermo con esta grave pandemia, un tercio de los ángeles resultan contagiados también y se unen con él en su rebelión contra Dios. Dios, en vista de su santidad y de su omnipotencia, los desterró, los expulsó del cielo. Expulsó al paciente cero y al tercio de los ángeles que también fueron contagiados por ese paciente cero. Entonces, los ángeles caídos junto a su líder, que ahora ya no es Lucifer, sino Satanás, llegaron a este mundo, llegaron a la tierra. Fueron desterrados de la eternidad, porque en la eternidad no puede haber pecado. Fue una pandemia en los cielos que requirió que el Señor pusiera en cuarentena eterna a los que salieron contagiados. Hablo de los ángeles caídos. De tal manera que el paciente cero, mis hermanos, en el diagnóstico de esta enfermedad es el diablo. Y la Escritura nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, porque el diablo peca desde el principio.
¿Cuál es la enfermedad de la que quiero hablarte? La enfermedad es el pecado. La mayor y más peligrosa enfermedad que habita en algunos pacientes. Vamos a ver más adelante en quiénes. El paciente cero fue el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, perdón. Él se encargó de contagiar a la raza humana. El paciente cero se encargó de contagiar a la raza humana, de tal manera que la Escritura nos describe que una vez que Satanás es expulsado de los cielos por su rebelión y por el pecado, porque ya estaba enfermo con esta enfermedad, ya tenía esta enfermedad dentro de sí, entonces se dispone a seguir contagiando, y su próximo objetivo es la primera pareja de seres humanos que Dios creó, Adán y Eva. Él hace que esta enfermedad entre en el hombre a través de una desobediencia al tomar y comer del fruto del cual Dios les dijo: no coman porque van a morir. No obstante, Eva es persuadida por Satanás, toma el fruto, come de él, y la Biblia dice que dio de comer a su marido. Y la Escritura dice que a causa de que ese primer hombre, hablando de Adán, a causa de que ese primer hombre cayó en transgresión, desobedeció, dice la Escritura, Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea que cuando Adán pecó, ¿sí?, cuando Adán desobedeció la orden de Dios juntamente con Eva por tentación de la serpiente, la Escritura nos dice en Romanos 5:19 que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Aunque no todos pecamos a la manera de Adán, dice la Escritura, no obstante, el pecado creo que es lo único hereditario que toda la gente deja sin ningún testamento. Aunque no tengan testamento, todos heredaron pecado. David ciertamente dice en uno de los salmos: en pecado fui concebido. En pecado fui concebido. En pecado me concibió mi madre. El pecado comenzó con el paciente cero, Satanás, y él se encargó de contagiarlo e introducirlo en la raza humana. Desde Adán en adelante, la Escritura nos deja saber que todos son constituidos pecadores, dice la Escritura. Entonces, la viruela solo atacaba a los bebés y a los niños, mayormente. Hay otras enfermedades que atacan solo a los ancianos. Hay enfermedades que atacan a los que no comen bien. Hay enfermedades que dan hay infecciones que se dan en el estómago para ciertas personas débiles. O sea que las enfermedades de hoy, que han ido surgiendo a lo largo de la historia, tienen ciertos grupos a los que atacan más. Pero esta enfermedad no ataca solo a niños. Esta enfermedad no ataca solo a jóvenes. Esta enfermedad no ataca solo a los ancianos. Esta enfermedad es una pandemia mundial que todos los seres humanos que habitan este planeta la tienen. ¿Quiénes son los que tienen esta enfermedad? Respuesta: todos. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. De tal manera que el apóstol Pablo todavía dice y añade: no hay justo ni aún uno. No lo hay. No hay ningún justo. No hay nadie sano. No hay nadie que pueda decir: nací sin pecado. Incluyendo la Virgen María, nació con pecado. No hay un ser humano que digas que no tiene esta enfermedad. Todos pecamos. Esta es una inminente pandemia. Y este es el diagnóstico. El paciente cero fue Satanás. Contagió a una tercera parte del ejército celestial. Se encargó de introducir el pecado y el contagio en la raza humana. De tal manera que el diagnóstico de parte del doctor celestial es: todos están enfermos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que la Biblia dice que los hombres viven muertos
en sus delitos y pecados. Es un diagnóstico grave. Pero podrás decir, a pesar de que el diagnóstico dice que todos, incluyéndote, tienen esta enfermedad, podrías decir, no, una enfermedad presenta síntomas. Yo no tengo síntomas de esa enfermedad. El pecado, no. Yo no he robado. Yo no mato gente. Mato hormigas y cucarachas, pero gente no mato. Yo no robo bancos, yo no secuestro, yo no asesino. Esas cosas, no hay síntomas en mí. En pocas palabras dices, ese diagnóstico no va conmigo. Yo no he pecado, dicen algunos. Hay quienes niegan el diagnóstico divino y dicen, no, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo hago buenas obras, yo soy bueno, yo soy bueno. Bueno, si no crees el diagnóstico, deja que ahora te presente el segundo aspecto importante, que es los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Toda enfermedad tiene síntomas. Si alguien tiene calentura es porque siente el cuerpo caliente. Si alguien tiene gripa, obviamente esto se siente. Si alguien siente que le va a dar alguna enfermedad con respecto a la garganta, siente problemas en la garganta y siente incomodidad. Todo tiene un síntoma. Bueno, esta enfermedad no es la excepción, tiene síntomas. Y los síntomas son variados dependiendo del paciente, pero todos, sin excepción, presentan síntomas. Y quiero hoy decirte y darte a conocer estos síntomas y que examines tu vida, tal vez si tienes alguno de estos síntomas. La primera lista de síntomas la encontramos en Gálatas 5, 19 al 21, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo a la iglesia de Galacia: os amonesté, como ya os lo he dicho. Aquí está el problema de la enfermedad, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los síntomas en primera instancia. Nótese que yo sé que dentro de esta congregación no hay idólatras, tal vez. Espero que no tengas un santo en tu casa. Espero. Así que tal vez podríamos decir, no, eso no es para mí. Adulterio, no, la verdad no. Además, ni siquiera estoy casado, no puedo. Ando buscando, no puedo. Fornicación, menos. Pero bueno, entre todos estos síntomas, creo que hay algo que debe ponernos a pensar un poquito. Envidias, borracheras, celos, pleitos, iras, divisiones. La misma sentencia para el adúltero, para el fornicario, para el hereje, para el que practica brujería, es la misma sentencia para el chismoso, para el mentiroso, para el que se enoja, para el que tiene celos y para el que tiene envidias. No heredarán el reino de Dios. Podrás decir, yo no soy un asesino, no robo bancos, pero ¿será que en esta semana mentiste? Ayer platicaba con alguien que me decía que el mensaje del viernes le llegó feo. Yo le advertí, dije, el mensaje de mañana justamente va a llegar feo. Te lo advierto porque no es que lo vaya a usar en tu contra, es ya lo tengo preparado y lo que me estás diciendo confirma que el mensaje de mañana te va a joder. Entonces, mis hermanos, esta es la primera lista. Examínense, pacientes. ¿Tienen alguno de estos síntomas? Ustedes dirán, no, ninguno de estos, soy libre, estoy sano. Bueno, espera. Primera de los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10, nos otorgan otra pequeña lista que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni
los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Habrá alguien aquí que sea avaro o maldiciente? La Biblia nos dice claramente, Jesús hablando, tengan mucho cuidado con las palabras que salen de su boca. Tengan cuidado con las palabras ociosas, porque de toda palabra ociosa que sale de vuestra boca van a entregar cuentas. Y no es una hipérbole, porque muchos dicen, eso que Jesús está diciendo es como cuando una mamá le dice a su hijo, te he dicho 1000 veces que eso no lo hagas. Obviamente no se lo han dicho 1000 veces, pero es una hipérbole para que al niño le quede claro. Entonces dicen, lo que Jesús dice aquí es una hipérbole para que tengamos cuidado de que toda palabra, pero no es que realmente vayamos a entregar cuentas de toda palabra literalmente, no. Si la Biblia dice toda palabra es toda palabra, toda palabra ociosa, o sea, toda palabra que no conviene, toda palabra que ni siquiera deberías decir pero la dices. Mentiras, chismes, pleitos, eres avaro, eres maldiciente, sigues teniendo problemas con el vocabulario que usas. Notemos, mis hermanos, como dato curioso, me salgo un poco del tema, el hablar groserías de una manera espiritual está mal, pero aún si dejamos de lado la manera espiritual, o sea, el lado espiritual, de una manera ética, moral, refinada y social, el hablar groserías o palabrotas es poco educado. O sea que ni siquiera tenemos que meternos al área espiritual para decirte que decir palabrotas está mal. Tan solo con el área moral acorde a la sociedad, que de igual manera es pecadora, el hablar de groserías no forma parte de una persona docta, de una persona cabalmente adoctrinada. Ahora, si nosotros le añadimos que somos cristianos, hijos de Dios, ¿creen que las groserías y que las maldiciones deban formar parte de nuestra vida o de nuestro vocabulario? La respuesta es no. ¿O qué les parece? Dijo un pastor en cierta ocasión. ¿Qué les parece si durante mi sermón yo pongo, no sé, 30 groserías por minuto? O sea, que cada minuto yo dé a conocer diga una palabrota, y así hasta llegar a 30 groserías. ¿Ustedes aceptarían que yo estuviera diciendo palabrotas aquí? No, ¿verdad? Me apedrean, me sacan corriendo. Bueno, pero digamos que no son 30, digamos que son 15. Le bajamos tantito el asunto para que no me apedreen tanto. ¿Aceptarían que yo diga 15 groserías aquí? Bueno, para que ni ustedes ni yo, dice el que vende en el tianguis, 5 groserías. ¿Me permitirían decir 5 groserías? ¿Por qué no? Porque obviamente aquí ustedes no vienen a escuchar groserías, vienen a escuchar la palabra de Dios. Y no se necesita, no tenemos por qué utilizar un lenguaje que no edifica, un lenguaje que ante la sociedad es absurdo, es obsceno, es insolente, y ante los ojos de Dios es algo que la Biblia lo llama pecado. Pecado, así lo llama. Más adelante hablaré de esto. Pero si dices, bueno, yo no tengo ninguna de esos síntomas. De vez en cuando llego maldecido. No, de vez en cuando. Cada año bisiesto. Cada 30 de febrero llego maldecido. Total, a cualquiera le pasa cuando tiene un mal día. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 22 en adelante dice algo interesante. Dice la Escritura, Jesús hablando. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 28, nos brincamos del 22 al 28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mira cuánto adúltero hay aquí hoy.
cualquiera que mire a una mujer, que tan solo la mires, y que la codicies, con eso dice la Biblia, ya has adulterado. O sea que en pocas palabras, de tal manera como la Biblia nos dice, todos hemos pecado. ¿Habrá alguno aquí que me diga que no ha pecado? Levante la mano y lo saco a patadas, porque es mentira. Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Pero tal vez dices, está bien, tengo los síntomas. Soy un chismoso, soy un peleonero, o bien soy un adúltero. Pero ¿sabes qué? Toda la gente lo hace. ¿Sabes qué? Es algo normal. Todos lo hacen. O bien, no puedo cambiar. Así nací. No, es que mirar, yo lo hice porque hoy tuve un mal día. Sí, le grité a mi esposa, me enojé con ella porque tuve un mal día. Todos tenemos un mal día y ya sabes que cuando uno tiene un mal día, no piensa lo que dice, se deja llevar por las emociones y tuve un mal día. O sea, no, yo no soy así, tuve un mal día. Otros dicen, no, es que él no ayuda. Hay quienes dicen en las redes sociales a manera de broma, ¿verdad? Yo entiendo que es broma. Uno no quiere enojarse, pero el prójimo no coopera. Culpamos al prójimo y dicen, no, es que uno intenta ser paciente, pero a veces cada persona que te encuentras que te hace decir, Señor, te lo llevas o te lo mando. Entiendo. Tal vez dices, bueno, sí tengo los síntomas, pero acudes a la otra vieja confiable del enfermo. Procedes a dar excusas para no reconocer que estás enfermo. Las excusas que acabo de mencionar son las comunes en nuestra sociedad. Si le dices a una persona, estás en adulterio, todos lo hacen. Si le dices a una persona, yo espero que este mensaje no lo borren porque YouTube se encarga mucho de revisar lo que decimos, pero no me importa, no tengo miedo a eso, pero espero que el mensaje pueda ser escuchado. Pero si hay gente que nació siendo hombre y se siente y luego se empieza a vestir como lo que no es, o viceversa. Si hay gente atraída hacia personas de su mismo género y uno comienza a predicarles y les dice que de alguna manera eso está mal, que no es el modelo de Dios, automáticamente sacan la vieja confiable de decir, es que así nací, así soy yo y no puedo cambiar. Esas excusas son las que se dan. Y a veces también tendemos a cometer el error, esto ya es entre nosotros como cristianos, a relativizar, no sé si la palabra exista conjugada así, pero bueno, a hacer relativos los pecados. Hoy, como te dije, al enojo, a nuestra ira y a nuestra falta de perdón le llamamos, es que Él me provocó. Y no es pecado porque Jesús se enojó. No, todos lo hacen. Relativizamos el pecado o lo llamamos por otro nombre. Hoy la mayoría de las iglesias no le llaman pecado para que la iglesia no se ofenda y no se sienta juzgada. Le llaman errores, equivocaciones. Pero si vamos a las Escrituras y a lo que la Biblia dice y a lo que la palabra de Dios dice, Dios nos pide que llamemos las cosas por su nombre. Lo que ayer Dios llamó pecado, ¿qué creen? Hoy Dios lo sigue llamando pecado. Y mañana, si Cristo aún no viene, Dios lo seguirá llamando pecado. O sea que lo que ayer estaba mal, hoy está mal. Lo que hoy está mal, mañana seguirá estando mal. De tal manera que hoy vivimos en un mundo al revés que tiende a decir, no. Ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Isaías habló acerca de ese tipo de gente y dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Hay de los que toman lo amargo por dulce y hay de aquellos que le llaman luz a las tinieblas y a las tinieblas luz. Vivimos en ese tipo de mundo donde hoy los pecados ya son vistos de buena manera. Vivimos en ese mundo donde ya no son pecados, son errores y equivocaciones para que la congregación no se sienta ofendida. Lo siento,
Hoy de parte de Dios te vengo a decir que si estás teniendo alguno de estos síntomas, no es un error, no es una equivocación. La Biblia lo llama por un nombre y estoy obligado como siervo de Dios a decirte cuál es el nombre de lo que estás haciendo. Y es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y todo el que practique estas cosas no heredará el reino de Dios. Porque en el cielo no puede entrar el pecado. Porque si la paga del pecado es muerte y entran pecadores al cielo, significa que entraría la muerte al cielo. Pero en el cielo no hay cementerios. Lee Apocalipsis y la descripción que se da de las santas ciudades, tan hermosa, tan limpia, tan reluciente, y lo único que no se menciona es un cementerio, porque nadie va a ir a morir allá. Porque allá solo van a entrar los que no están enfermos con esta inminente pandemia. Así que, mis hermanos, a veces nosotros tenemos que aprender a volver a llamar las cosas por su nombre. A veces uno miente y dice, es que fue en defensa propia. Sansón mintió, Rahab mintió y no le pasó nada. O sea, es una mentira blanca. No. Dios hoy Dios está tratando de decirle a ustedes que lo que estamos haciendo, si ustedes saben que hay algo que están haciendo que está mal, que es uno de los síntomas que te acabo de mencionar, Dios te pide hoy que le digas cómo se llama eso. No es mentira blanca, no es así nací, no es no puedo cambiar, no es me dejé llevar por mis emociones, no. Dios te está diciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que estás haciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si tú no lo dices, no te puedo perdonar, dice el Señor. Pecado no confesado, pecado no perdonado. De tal manera que vamos a proseguir, me estoy adelantando. Pero el Señor quiere que empieces a llamar las cosas por su nombre. Si estás llevando una vida en la que disfrutas el mentir, en la que disfrutas el compartir testimonios que no son tan buenos, tan verídicos, si te encanta el pleito, si te enojas por todo, por nada y por si acaso, creo que es momento de que te pongas a pensar en que Dios lo llama pecado, no lo llama equivocación. Pero ya que hemos hablado del diagnóstico, ya que hemos hablado de los síntomas, pareciera que este mensaje es para dejarte triste y que te vayas a suicidar allá afuera. No. Aunque el diagnóstico es terrible y aunque los síntomas son evidentes, el propósito de este mensaje no es que te vayas con culpa. Desde que el Señor me ha llamado a predicar, me ha ayudado a entender que los mensajes siempre van a tener que presentar la verdad aunque duela, pero al final siempre hay un atisbo de esperanza. Y es por eso que el tercer aspecto importante en este mensaje es la cura contra esa enfermedad. Ya vimos que hubo un paciente cero, ya vimos que los ángeles también cayeron y fueron contagiados, ya vimos que toda la raza humana está inminentemente enferma con esta pandemia, y de igual manera vimos que todos tenemos al menos un síntoma. No hay justo ni aun uno, pero entonces, ¿qué procede? ¿Qué esperanza tiene el hombre enfermo, pecador? ¿Será que no hay una solución? ¿Será que está abandonado a su suerte? ¿Será que la ciencia podrá desarrollar alguna vacuna para quitar esta enfermedad? ¿Será que la psicología logrará quitarnos esa enfermedad? La respuesta es no. En nuestras fuerzas, en nuestras capacidades meramente humanas, no hay cura para esta enfermedad. No la hay. En nuestras capacidades humanas no hay cura. Pero gloria a Dios que Él no nos dejó desprovistos y Él ya desarrolló un tratamiento efectivo que no solo combate la enfermedad, la erradica desde la raíz para la gloria de su nombre. La Escritura dice en varias ocasiones que la única cura contra esa enfermedad es la fe en el sacrificio de Jesucristo y en su sangre derramada, a través de la cual encontramos redención
y perdón de pecados. Solo eso. La Escritura lo avala y dice la Escritura de la siguiente manera en Romanos 3, 24 y 25. Estando justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí se habla de la fe de Cristo y de su sacrificio y de su sangre derramada. ¿Quieres el perdón de pecados? ¿Quieres ser libre y ser sano de esa enfermedad que aturde, que mata y que te lleva hacia la condenación y cuarentena eterna? La única solución es fe en el sacrificio y en la sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 sigue mencionando, el cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Nuevamente a través de Jesucristo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y finalmente, primera de Juan 1:7, que nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que sí hay una cura para esta enfermedad, pero no es tuya, no es mía, no la inventó un científico en un garage, no es una vacuna física. Un pastor, escritor de varios libros, usa la siguiente metáfora y me encanta. Hace mucho tiempo en el cielo se suscitó una pandemia terrible. El paciente cero no fue un chino, fue Lucifer. Ese paciente cero contagió a una tercera parte del ejército celestial y ellos fueron condenados a una cuarentena eterna. Pero a causa de que el paciente cero logró infectar a la humanidad, ahora la humanidad está separada de Dios, está enferma, por lo cual está muerta en delitos y pecados y no puede acceder al cielo hasta que sea vacunada con la sangre de Cristo, que es la única cura infalible contra el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Lo único que nos hace libres del pecado es depositar nuestra fe en el Hijo de Dios. Las Escrituras dan testimonio. Cree en el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y la promesa es la misma. Y serás salvo. Esa es la cura contra esta enfermedad. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Porque la Biblia dice de Jesús en un pasaje muy conocido que por su llaga fuimos nosotros curados. De tal manera que hoy viene a cobrar más sentido para mí ese hermoso corito que siempre cantamos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y también tomó mucho más peso el coro de aquel himno maravilloso que siempre cantamos. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Esa debería ser la oración de todo cristiano, porque entendemos que el pecado es tan corrosivo y que aunque ya somos hijos de Dios, seguimos cometiendo pecados. No son errores, son pecados.
Pero justamente por eso el apóstol Juan nos habla que ahora los que ya estamos curados, y si se me permite la ilustración de todo esto, ya que hemos hablado del pecado como una enfermedad, una pandemia, de la sangre de Cristo como vacuna, o un lenguaje médico, si se me permite el término y la ilustración tal vez, ahora que somos cristianos estamos en un proceso de rehabilitación, o sea, la santificación. El Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida, nos santificó totalmente porque ahora somos hijos de Dios, libres del pecado y libres de la esclavitud del pecado. Pero a lo largo de nuestra vida dice la Escritura que el Espíritu está en nosotros para irnos perfeccionando y moldeando conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Algo que lleva un proceso, algo que va a ir creciendo a lo largo de tu vida, pero que se va a manifestar por completo cuando venga lo perfecto, o sea, cuando Jesucristo nuestro Señor regrese. Es entonces que yo quiero decirte en esta hora, ¿verdad?, que esta es la enfermedad más peligrosa que el mundo sufre. Justamente esta es la enfermedad que originó todas las demás enfermedades. Esta es la enfermedad que también incluye síntomas como guerras y rumores de guerras, que también incluye que el hombre mate a los demás, que incluye que en el mundo haya mucha violencia. Esta es la enfermedad que ha ocasionado todos los estragos en nuestro mundo. Pero hoy, ya que has escuchado su diagnóstico, ya que has escuchado sus síntomas y que has escuchado su cura, hoy me gustaría que tú y yo hiciéramos algo durante los próximos minutos. Primeramente hablo a aquellos y me dirijo a aquellos que aún no han sido vacunados con la sangre de Cristo, es decir, que aún no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Primeramente hablo a ellos. Si no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que estás muerto en delitos y pecados. Y si estás muerto en delitos y pecados es que estás enfermo. Y todo enfermo que no tiene la cura, inevitablemente va a morir. Pero cuando mueras, si mueres sin haber sido vacunado con la sangre de Cristo, vas a despertar en lo que la Biblia llama un lugar de tormento. Es falsa la idea de que hay un purgatorio. Es falsa la idea de que de este lado la gente va a pedir por ti y vas a poder saltar después de cierto tiempo chamuscándote para cubrir tus faltas y ya poder saltar al cielo. Eso es falso. Imagínate, la gente no ora ni por ella misma, va a estar orando por ti y ya te estás chamuscando. Eso es falso. La oportunidad de poder ser vacunado, de poder ser sanado de esta gran enfermedad es el día de hoy. Y lo único que necesitas es creer en Jesucristo, arrepentirte de todos tus pecados. Y la Biblia da evidencia y testimonio de la hermosa promesa: y serás salvo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida, tus pecados serán perdonados y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti y te ayudará a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces hoy, de alguna manera, invito a aquellos que han sentido en su corazón que esta es palabra de Dios y que el Espíritu Santo está orando en ellos, a que en esta tarde, en esta hora, puedas tú entregarle tu vida a Cristo, puedas tú arrepentirte de todos tus pecados y puedas conocer que solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Escritura. Pero por el contrario, ahora me dirijo a quienes ya han sido vacunados, a quienes ya tienen la seguridad de que son salvos. Constantemente en nuestra vida cristiana seguimos cometiendo pecados, seguimos cometiendo aquello que Dios aborrece, ya sea una mentira, ya sea un pleito, ya sea un chisme, sea una disensión, ya sea que tal vez, no lo sé, estés en adulterio o cualquier otra de las cuestiones, o en idolatría, no necesariamente teniendo un santo como una veladora, sino que idolatras más otras cosas que a Dios. En tu corazón hay cosas que le quitan el centro a Dios. Eso es idolatría y estás viviendo el pecado. Para ti, mi recomendación y exhortación de parte del Señor es esta: venid pues y estemos a cuentas, dijo Jehová. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve.
Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. No recuerdo bien cómo va exactamente el versículo, pero el punto es que para nosotros que ya somos cristianos y que nos seguimos equivocando, el punto es venir a rehabilitación constantemente a la presencia de Dios. Juan dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, el apóstol le escribe a la iglesia y le sigue diciendo: hermanitos, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él inicia diciendo: estas cosas se las escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y me encanta lo que sigue: y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este remedio, esta vacuna está disponible para todo aquel que se arrepiente y cree en el sacrificio de Cristo. Este remedio maravilloso que es la sangre de Cristo y la fe en el sacrificio de Jesús nos garantiza de que aún nosotros, que ya hemos sido vacunados, si hemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado. Por eso te decía al inicio: pecado no confesado, pecado no perdonado. La Escritura dice que el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si el Espíritu Santo hoy te hace sentir que hay algo de lo que tienes que arrepentirte, si hay algo que tengas que confesar, me gustaría que examinaras durante los próximos minutos. Te voy a dejar pensar unos minutos y que el Espíritu Santo te redarguya. ¿Hay algo por lo cual Dios te esté diciendo hoy a través de este mensaje? Tienes que confesar eso que estás haciendo. Tal vez el pastor no te ve, tal vez la iglesia no te ve, tal vez tu familia no te ve, pero ¿sabes qué? Yo te estoy viendo. Yo sé lo que haces en lo secreto. Incluso yo sé lo que haces, yo sé lo que piensas. No hay nada oculto de ti para mí, dice Dios. Me gustaría que pensaran un poco en eso durante estos minutos. ¿Hay algo que el Espíritu te haga sentir que tienes que confesar de Él? ¿Alguna mentira? Y no le digas, como solemos decir nosotros los cristianos de una manera muy superficial: es que Señor, tú ya sabes, conoces mi corazón. No. Dios está diciendo que hables con nombre y apellido. Señor, he mentido. Señor, robé. Señor, dije una mala palabra. Señor, le grité a mi esposa. Señor, compartí un chisme. La Biblia nos pide que nosotros digamos las cosas delante de Dios, confesando. Acá tenemos a un hermano que se está preparando para ser abogado, no me va a dejar mentir. Si uno se presenta delante de un juez terrenal y el juez terrenal pide una confesión, una declaración, él no va a aceptar: es que fue algo que pasó así y no me acuerdo bien y esto y lo otro. No, un juez terrenal no acepta declaraciones ambiguas. Quiere todo claro, con nombre, con fecha, con horas, que haya buena evidencia. Si eso es un juez terrenal, que es injusto, ¿cuánto más el juez que se encuentra sentado en el trono, que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios quiere que hoy tú le seas sincero. Te invito a ponerte de pie. Y que durante estos minutos puedas pedirle al Espíritu Santo que te redarguya. Vamos a orar y que podamos nosotros entender este mensaje y podamos aplicarlo a nuestra vida. Bendito Padre Celestial, hemos compartido tu palabra. Tu palabra ha sido clara, Señor, creo yo. No he guardado
No he quitado, no he añadido nada, Señor, a lo que creo tú pusiste en mi corazón. Mi Dios, te ruego que tu Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer y lo que yo no puedo hacer. Que empiece a arreglar mi vida. Si hay alguien que hoy, por el Espíritu Santo, crea en ti por primera vez, entra en su corazón, perdona sus pecados y que el Espíritu Santo entre a morar en él, en ella. Pero aquí, Dios mío, a nosotros, a los que ya hemos creído y tenemos claro que somos hijos de Dios, pero que aún seguimos pecando, he aquí que ahora nos presentamos delante de ti, Señor. Yo me rindo a ti, mi Dios, y reconozco, Señor, que hay cosas que sigo haciendo que están mal, que tú no consientes esas actitudes, que tú no consientes esas palabras, que tú no consientes esos pensamientos. Pero no obstante, Señor, siguen estando ahí. Son síntomas, Dios eterno, que están en nuestra vida. Pídele perdón a Dios, pídele perdón. Señor, perdóname porque he mentido. Díselo con nombre y apellido. Señor, perdóname porque he blasfemado. Señor, perdóname porque he sido alguien que ha sido pleitista. Señor, perdóname porque tal vez he adulterado. Lávame con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, que orgullo en nuestras vidas. Que ya no vivamos en pecados, Señor. Que las obras de la carne ya no sean manifiestas en nosotros. Que al contrario, el fruto del Espíritu, Señor, sea lo que gobierna nuestra vida. Trae convicción a esta iglesia, Señor. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y porque tenemos a un abogado para contigo, a Jesucristo el justo. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Que este mensaje, Señor, pueda ser de bendición para la iglesia local y para quienes nos miran a través de la pantalla. Padre Santo, que ninguno salga de aquí triste, pues el motivo del mensaje no era que la iglesia se sienta triste, al contrario, el motivo del mensaje es entender que sí, hay una enfermedad que es el pecado, pero que mayor es Jesucristo, que ha vencido al pecado, que ha vencido a la muerte. Y tenemos confianza de que Él es nuestra redención y que en su sangre hay perdón de pecados. Edifica esta iglesia, Señor. Gracias por tu presencia. Has hablado, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos, Dios, te alabamos, te adoramos. Eres santo, Señor, y has sido tenido por puro en tu juicio. Bendito eres, Señor, bendito eres. La iglesia Peña de Oreb te alaba. La iglesia Peña de Oreb extiende un cántico nuevo para su Salvador. Gloria al Cordero que venció. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda hacer la obra para la cual la has enviado. Eres bueno, Señor, y gracias por esta palabra. Nos despedimos, Señor, de este lugar y damos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que el resultado lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Voy a pedirte algo que casi nunca te pido, que no es muy común. Pero si crees que Dios habló a tu vida hoy, si confías y crees en ese Señor que entregó su vida por ti y que hoy está sentado en el trono, dale un aplauso fuerte a tu Salvador, a tu Rey de Reyes. Dale un fuerte aplauso. Pues recordemos
tienes esta enfermedad, aún hay cura. Cree en Jesucristo y serás salvo. Y para quienes ya somos salvos, sigue presentándote ante el Señor, confiesa tus pecados y está la promesa de que el que los confiesa alcanzará misericordia. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Hasta el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.